Seguimos con esta clase, el estudio que estamos dando sobre quiénes somos y qué tenemos que hacer. Estamos en la segunda parte de qué tenemos que hacer. En la semana pasada hablamos de la responsabilidad de honrar a los padres. Y esta semana entraremos en algo muy diferente. Y Bezrat Hashem, con la ayuda del Eterno, estaremos hablando de este tema unas semanas. Vamos a entrar en otra dimensión ahora. Y hemos hablado de lo diario, lo de este mundo en cuanto a las 7 leyes universales. Hemos hablado de las fiestas, hemos hablado de las celebraciones anuales y también el Shabbat, de Kashrut y de honrar a los padres. Y ahora vamos a entrar en un mundo invisible, que es un poco más difícil, pero tan real y tan importante, porque si nosotros sabemos bien movernos en el mundo invisible, podremos influir sobre el mundo visible, porque el mundo visible es un resultado del mundo invisible, como está escrito, las cosas visibles fueron hechas de cosas no visibles. Es decir, hay cosas invisibles al ojo humano que no son materia, son espíritu, pero son reales, y ese mundo precede al mundo físico en el cual nosotros estamos viviendo con nuestros cuerpos. También nuestros espíritus tienen una percepción de lo espiritual. La espiritualidad está en cada ser humano, por eso el hombre es religioso de nacimiento, tiene una percepción de lo espiritual y busca lo espiritual, porque hay una neshama, una alma, un espíritu dentro de él que busca regresar, digamos, o conectar o reconectar con aquel que le dio vida, que es Dios que está en los cielos. Por lo tanto, el ser humano es espiritual y vive en dos mundos al mismo tiempo, el mundo material y el mundo espiritual. Y los dos mundos tienen influencia uno sobre el otro, y la influencia del mundo espiritual sobre el mundo material es primordial. Es decir, si podemos operar en el mundo espiritual, podemos también cambiar las cosas de este mundo. Y también, como vemos en las Escrituras, lo que hacemos en este mundo influye sobre el mundo espiritual. Hay una conexión íntima entre los dos mundos, y no una contradicción, sino un complemento y un paralelismo, digamos. Cuando Moshe estuvo en el monte, recibiendo las tablas y recibiendo la revelación sobre cómo sería el tabernáculo, el Eterno le mostró todas las cosas que hay en el cielo. Y está escrito en Éxodo 25:40, y mira que los hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. Está refiriéndose aquí a los objetos del santuario que tenían que hacer en el desierto para el Eterno. Moshe recibió revelación en el monte acerca de cómo tenía que ser cada objeto, no solamente la casa de Hashem, sino cada objeto y el servicio de cada objeto en la casa del Eterno, porque el Eterno quería morar entre los hijos de Israel y quería mostrar su gloria y su presencia de esta forma. Y Moshe tuvo una visión en el monte de cómo es el cielo. Y Hashem le muestra cómo él podría de alguna forma transformar lo espiritual, lo que hay en el mundo celestial, hasta aquí, la tierra. Y el tabernáculo representa la expresión de las cosas celestiales de una forma material. Y él tuvo visión, Hashem le mostró en detalle cada cosa, y no solamente las cosas materiales, o las cosas que fueron hechas materiales aquí en el mundo, sino también el servicio de los sacerdotes en el templo celestial.
El templo celestial no es un templo vacío, como tampoco el tabernáculo se creó para estar ahí sin gente entrando y saliendo. En el templo celestial hay también ministros que ministran. Y eso fue lo que vio Moshe. Y él tuvo que hacer copia de lo que hay en el cielo aquí en la tierra. Por lo tanto, cuando estudiamos acerca de los sacerdotes, de su entrada en el lugar santo, de la entrada del sumo sacerdote en el lugar santísimo, estamos estudiando las copias de los servicios celestiales. La pregunta surge entonces, ¿quién es el sumo sacerdote celestial? ¿Y quiénes son los sacerdotes en el mundo, en el templo celestial? ¿Será que Moshe vio personas en el templo celestial? ¿O solamente vio la ropa de los sacerdotes y Hashem le dice, haz en la tierra lo mismo que viste en el cielo? Mira que los hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. ¿O también él vio otras personas ahí? ¿Vio los sacerdotes celestiales, será? En Éxodo 26:30 está escrito, entonces levantarás el tabernáculo según el plan que te ha sido mostrado en el monte. Cuando Yeshua se encontró con una mujer descendiente de las tribus del norte, la mujer samaritana, hubo una discusión en cuanto al lugar del lugar del santuario, porque los samaritanos tenían una tradición de que, como está escrito en el Humash, en el Pentateuco, acerca de el monte Gerizim y el monte Eival, uno de esos montes era el monte de la bendición y otro el monte de la maldición. Ellos dedujeron de ese texto que el lugar que el Eterno escogió para poner ahí su nombre fue el monte Gerizim. Sin embargo, el pueblo judío, basándose en la revelación de los profetas, que venía después, a lo largo de la historia del pueblo judío, el rey David, que tenía profecía y era profeta, él señaló definitivamente, después de algunos cambios, porque el tabernáculo había estado en diferentes lugares durante cientos de años, pero finalmente el Eterno escogió un lugar fijo para su nombre, que era Jerusalén. Y eso lo designó por profecía, y eso no está escrito en la Torá. La Torá solamente menciona el lugar que Hashem escogiere. Entonces, según los samaritanos, era el lugar en Samaria, y según los judíos era Jerusalén. Y esa era la discusión eterna entre el pueblo judío y el pueblo samaritano. Los samaritanos no amaban a los judíos, les hacían muchos problemas y causaban muchos daños. Y ahora Yeshua se enfrenta con una mujer samaritana. Y entonces él le revela su vida como profeta y ella reconoce que es un profeta. Y entonces ella dice que nuestros padres dijeron, vamos a leerlo, versículo 20 en Juan 4, Juan 4:20. Nuestros padres adoraron en este monte. Yeshua estaba en Samaria, estaba en el monte Gerizim, o al lado del monte Gerizim, y ella señalaba sobre ese monte que era el lugar, según ellos, donde había que adorar a Dios y sacrificar sacrificios. Nuestros padres adoraron en este monte, dice la mujer samaritana, y vosotros, los judíos, decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Adorar se entiende como dar sacrificio, el culto, el lugar del culto, el lugar del templo, el lugar escogido por el Eterno para ofrecer sacrificios y traer ofrendas y tener un encuentro con el Eterno. Yeshua le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
Vosotros adoráis lo que no conocéis, hablando a los samaritanos. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. La hora viene, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, que es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Yeshua le dijo, yo soy el que habla contigo, o soy yo el que habla contigo. Aquí tenemos cosas sumamente profundas. En primer lugar, tenemos que saber que Yeshua no vino para cambiar el culto sacrificial del templo que Hashem, su padre, había establecido en Jerusalén, en el desierto, en el tabernáculo y más adelante a través de David por profecía en Jerusalén. Yeshua no vino para quitar los sacrificios, porque él no puede ser el Mesías si él cambia las leyes de la Torá. Y la Torá ordena al pueblo de Israel dar sacrificios en el templo, sacrificios físicos de animales y sangre. Yeshua no vino para quitar eso. Lo que Yeshua está hablando aquí es de una forma superior, digámoslo así, de adoración, es decir, de culto espiritual. Y está, en lugar de discutir cuál es el lugar correcto, porque, bueno, en un sentido ya dio la respuesta a la mujer, en Jerusalén es el lugar donde hay que dar los sacrificios que el Eterno estableció. Nosotros sabemos, conocemos, nosotros somos judíos y tenemos conocimiento de Dios y adoramos lo que conocemos porque nosotros somos judíos y la salvación viene de los judíos. Vosotros no sabéis qué estáis haciendo, lo que estáis haciendo. Adoráis a alguien que no conocéis bien. Pero nosotros sí conocemos a Dios. Por eso adoramos en Jerusalén correctamente. Y eso trae salvación, no solamente al pueblo, sino al mundo entero. Ahora, luego él pasa a una explicación, a un culto diferente. Y eso no elimina el culto terrenal. Y hay que tener muy en cuenta estas cosas. Porque según la filosofía que se ha introducido en el mundo cristiano, las cosas celestiales eliminan las cosas terrenales, como si fuera algo de la filosofía griega, que las cosas celestiales o espirituales son las únicas que valen y las cosas materiales son malas. Eso no es así. Las cosas materiales son reflejos de las cosas espirituales. El culto en la tierra es un reflejo de un culto celestial. La pregunta es, ¿cuándo funciona el culto espiritual, el culto celestial? ¿Será que Moshe vio algo del futuro? ¿O ya existía ese culto en el cielo cuando Moshe en el monte vio lo que él tenía que hacer en la tierra en el tabernáculo terrenal? Según nuestro rabino Yeshua, parece ser que el culto celestial, si hablamos de tiempo, porque en el cielo el tiempo es muy relativo. El tiempo es parte de esta creación. Sin embargo, en el cielo también hay un tipo de tiempo, porque los ángeles están también limitados al tiempo y al espacio, pero no como nosotros. El tiempo es diferente, pero existe el tiempo. Según entiendo, todas las cosas creadas están limitadas a un cierto tipo de espacio y un cierto tipo de tiempo, aunque sea en diferentes dimensiones, tanto espiritual como material. Ahora, Yeshua está diciendo ahora, la hora viene y ahora es. Versículo 23, Juan 4:23. La hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y aquí la palabra adorar no significa, en primer lugar, inclinarse, como es el significado de la palabra adorar es inclinarse, en reverencia, reverenciar. En un sentido, la palabra adorar no existe en griego ni en hebreo. Como nosotros entendemos la palabra adorar en español. La palabra hishtachavá en hebreo y proskuneo en el griego tienen el significado de postrarse
o inclinarse en reverencia ante una persona con rango superior. No necesariamente tienes que reconocer que al que estás adorando sea Dios Todopoderoso, según el hebreo y el griego. Eso lo entendemos en español cuando decimos adorar, porque adorar es para nosotros dar culto a un Dios, a uno que consideramos el Creador. O puede ser una falsa adoración a un falso Dios, a uno que no es Dios. Ahora, sin embargo, en el hebreo y en el griego, el término adorar es mucho más amplio y puede aplicarse también cuando uno da reverencia a las personas que tienen autoridad. Por ejemplo, Moisés, en la parashá de esta semana leemos que Moisés se inclinó ante su suegro. Y esa es la palabra adorar en hebreo, o que se traduce como adorar, hishtahava. Y en el griego tenemos lo mismo. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado cuando el texto griego es traducido como adorar, como adorar a Yeshua, por ejemplo. Eso no significa que le hayan reconocido como Dios, sino tiene que ver con una aceptación de una autoridad directa de Dios o delegada por Dios a una persona que está por encima de ti, y tú le reconoces y le das homenaje a través de una inclinación en muestra de un respeto. Ahora, en este texto que estamos estudiando ahora, la palabra adorar no tiene que ver, en primer lugar, con inclinarse, sino con el culto en el templo. Adorar al Padre aquí tiene que ver con un servicio sacerdotal de culto constante en el templo. Porque Yeshua está diciendo en versículo 22, el contexto nos habla, 4:20, nuestros padres adoraron en este monte, pensando en el templo, el templo o el culto de los sacrificios. Yeshua le dijo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Por supuesto, el culto en sí, el culto de traer sacrificios, matar animales, ofrecer sangre, quemar los restos de los animales sobre el altar, sobre el fuego, dar también ofrendas de otro tipo de frutas de la tierra, de harina, de aceite y de otras cosas, ese tipo de sacrificio, ese tipo de culto, trae también una cercanía al Eterno, y la inclinación es parte de ese servicio ante el Eterno. Pero hasta aquí vemos que la palabra adorar es mucho más amplia que hablar solamente de inclinarse. Vosotros adoráis lo que no conocéis, es decir, estáis dando culto de sacrificios. Aquí en Gerizim hay a uno que no conocéis. Nosotros estamos dando cultos, dando sacrificios en el templo de Jerusalén al que conocemos, porque nosotros somos judíos y sabemos bien qué hacemos. Pero, versículo 23, la hora viene y ahora es. ¿Qué quiere decir esto? La hora viene y ahora es. Parece ser que nuestro maestro está indicando que hay un tiempo que va a venir, que va a abrir una nueva dimensión de culto que no tiene que ver con este mundo. Tiene que ver con un mundo invisible al ojo humano. Tiene que ver con el mundo celestial, aquel mundo que Moshe Rabenu vio en el monte. Aquel mundo que él hizo una copia en la tierra de ese mundo. Yeshua dijo, la hora viene, es decir, parece ser que ya no había, cuando él habló, o antes de venir él, ese culto no estaba bien establecido en el mundo celestial, si pensamos en tiempo. ¿Qué es lo que requiere ese tipo de culto en el mundo celestial? La carta a los hebreos nos revela que el servicio en el mundo celestial, en el templo celestial,
está basado sobre una vida indestructible. La base para poder servir en el templo celestial es que uno tenga una vida eterna, una vida indestructible. Esa es la base para ese servicio. Es decir, para poder servir en ese templo celestial, uno tiene que tener vida eterna. Tiene que tener una vida indestructible. ¿Qué ser humano ha tenido esa vida? Todos han sido mortales. Todos han muerto. ¿Cuándo era posible obtener esta vida de la resurrección? A través de la resurrección de Yeshua. Por eso Yeshua dijo, la hora viene, y ahora es decir, yo estoy aquí ahora. Yo he venido aquí para introducir al ser humano en un culto nuevo, en un culto celestial, porque a través de mi muerte y mi resurrección, cuando el Eterno me va a sacar de la muerte, yo tendré una vida indestructible, la cual voy a compartir con los que me siguen, y entonces yo como sumo sacerdote entraré en un culto celestial, y los que me siguen también entrarán como sacerdotes en ese culto celestial. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La palabra verdaderos no significa que los otros son falsos. La palabra verdadero, si leemos en la carta a los Hebreos, habla del verdadero tabernáculo. No significa que el tabernáculo en la tierra no haya sido verdadero o falso. Está hablando de algo duradero. Está hablando de algo con una creación que no puede ser destruida. Algo celestial. La palabra verdadero, porque también encuentras en la escritura la palabra mi carne es verdadera comida. No estoy diciendo que la carne que estamos comiendo o el pan que comemos no sea verdadero. Claro, lo sientes, estás alimentando tu estómago con ese pan. Claro que es un pan verdadero. ¿Por qué Yeshua dijo el verdadero pan es el que viene del cielo? Está hablando de lo celestial. Está hablando también de su sangre como verdadera bebida. No está hablando de vino en la iglesia. Es una perversión total de lo que Yeshua dijo. Porque en el mismo texto dice, estas palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Con otras palabras, la verdadera bebida y la verdadera comida o el pan verdadero es el que está en el cielo, es un pan celestial. El verdadero tabernáculo es el verdadero que está en el cielo, como dice la carta a los Hebreos. Los verdaderos adoradores son los que tienen la vida espiritual, los que tienen una vida indestructible que pertenecen al mundo espiritual. Esos son los verdaderos adoradores, los que pueden sacrificar sacrificios en el mundo celestial, los que pueden entrar en el templo celestial. Esos son los verdaderos adoradores, los sacerdotes celestiales. Yeshua dijo, la hora viene. Es decir, antes no ha sido posible, pero ahora es. Porque ahora algo nuevo se está introduciendo en este mundo. La resurrección de los muertos como primicias. Los verdaderos adoradores ahora mismo tendrán oportunidad de adorar al Padre en espíritu y en verdad. Una nueva dimensión de culto, reflejada en el templo, mostrada en la Torá, no en contra de lo que hay en la tierra, sino el origen de lo que hay en la tierra. Lo que Moshe vio en el monte. Ahora llegó el momento de introducir a las personas con una vida indestructible en este culto celestial. El Padre ciertamente busca a este tipo de adoradores para que le adoren en esa dimensión. Si tú estudias las Escrituras, te vas a dar cuenta que hay 5 diferentes templos. Y los 5 no eliminan uno al otro, sino el Eterno mora
de diferentes maneras en esta creación. En su creación, Él quiere morar entre nosotros y en nosotros. Por lo tanto, hay 5 diferentes templos en la Escritura. Por lo tanto, el templo que está en Jerusalén, o que estaba, que vendrá otra vez, que construiremos otro templo pronto, no contradice un templo celestial, todo lo contrario. Está dando testimonio de un templo celestial. Y lo que se hace en la tierra es lo que se hace en el cielo. Entonces, estudiando la Torá acerca del culto en el tabernáculo y en el templo, podemos aprender cómo uno tiene que comportarse en el mundo celestial. Dios es espíritu, y los que le adoran, los que presentan cultos y sacrificios, ofrendas, deben adorarle en espíritu y en verdad, una dimensión totalmente inmaterial. Por supuesto, no excluye lo material, como hemos dicho, y quiero enfocar eso una y otra vez. Las cosas que se hacen en el mundo material influyen también en el mundo celestial. Y estos dos mundos no se pueden desconectar porque están íntimamente conectadas uno con otro. Ahora, Pablo, como enseña a los no judíos cómo tenemos que comportarnos como no judíos, él dice, si habéis pues resucitado con el Mesías, estamos en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si habéis pues resucitado con el Mesías, buscad las cosas de arriba. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar las cosas de arriba. ¿Dónde está el Mesías sentado a la diestra de Dios? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con el Mesías en Dios. Cuando el Mesías vuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí hay secretos profundos. Buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. No poner la mirada en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba. ¿Cómo uno puede ver las cosas de arriba? Porque Hashem ha dado al ser humano 4 ojos, 2 para este mundo y 2 para el mundo invisible. Vamos a leer en Efesios capítulo 1. Versículo 18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Hay ojos en el corazón, es decir, lo interior. Hay ojos en nuestro interior. Hay 2 ojos naturales y 2 ojos espirituales. Y Pablo estaba orando por los no judíos, que sus ojos del corazón fueran iluminados, para que pudieran ver, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en el Mesías cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio, y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la congregación, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo.
Hay tantas cosas en el mundo espiritual que no hemos visto, porque nuestros ojos del corazón no han sido iluminados. Pablo tiene mucho interés, no solamente en que los creyentes, los que han nacido de nuevo, los que han tenido una experiencia profunda con Dios, se han arrepentido de sus pecados, no solamente dejen de pecar, no solamente cumplan los mandamientos que son para ellos. Eso es demasiado básico. Eso está muy bien, pero no es todo. Pablo está muy interesado en que ellos tengan una conciencia de lo que ellos ahora son en el mundo espiritual. Que vean, que entiendan lo que realmente son en el celestial, en el mundo celestial, en el templo celestial. Y por lo tanto, él está primero, para poder entender lo que somos y dónde estamos y qué tenemos que ver aquel que abrió la puerta, que él es el camino y la puerta para llegar a ese lugar, que es Yeshua. ¿Qué pasó con él? Murió, y con su muerte, él destruyó el poder del Yetzer Hará, del pecado. Y el Eterno le resucitó de entre los muertos y le dio vida eterna, una vida indestructible. Y por lo tanto hay un camino atravesando por su muerte y resurrección, llegando con él hasta los lugares celestiales. Porque si él es el representante de todo ser humano, como Adán fue, cuando Adán pecó, todos los hombres fueron influenciados por su pecado y su muerte que entró en el mundo por causa de él. Él es la cabeza de todo ser humano y todos han nacido de él, todos han salido de Adán. De la misma manera, Yeshua es el último Adán y el segundo hombre. Por lo tanto, cuando él es resucitado de entre los muertos, todos los que son de él le siguen. Y pasa lo mismo con ellos que lo que ha pasado con él. Y Pablo dice, yo estoy orando para que veáis lo que pasó con él primero, y también que entendáis que vosotros tenéis la misma herencia, tenéis la misma posición, tenéis lo mismo que él tiene. Y eso está reflejado en la enseñanza del templo. En la Torah habla, todo está en la Torah. Tenemos un sumo sacerdote y tenemos sus hijos que son los sacerdotes. El sumo sacerdote celestial es Aarón y sus hijos primogénitos, que son los sumos sacerdotes que siguen en esa línea. Ahora no tenemos, pero tendremos, Bezrat Hashem, un servicio otra vez en el tercer templo. Pero en los servicios del tabernáculo y el primero y el segundo templos podemos estudiar cómo funcionó esto. El sumo sacerdote es el más importante. Pero también los hijos de Aarón, de la tribu de Aarón, digamos, todos esos hijos, aunque no eran sumos sacerdotes, podían servir como sacerdotes en el templo. Entonces tenemos aquí la imagen. Yeshua es el sumo sacerdote en el templo celestial, basado sobre una vida indestructible. Todos sus hijos, es decir, los que han experimentado el poder de la resurrección en su espíritu, de forma interior, ellos han sido equipados, han nacido dentro de un sistema de sacerdocio celestial y pueden servir juntamente con Yeshua en el templo celestial. Y eso es gracias a la resurrección. Por lo tanto, Yeshua dijo, ahora es cuando este nuevo tipo de adoradores van a entrar en el mundo celestial y van a servir a Dios como sacerdotes en el mundo celestial. Efesios 2:1 dice, Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Para el mundo espiritual, el que vive en pecado está muerto. Por lo tanto, él no puede entrar en ese templo celestial. Pero cuando vino Yeshua, él dio vida a los muertos, espiritualmente hablando y luego también físicamente hablando.
Eso pertenece al futuro. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, aquí viene lo hermoso y lo grande, y bendito sea su nombre por esto, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con el Mesías. Nos dio vida juntamente con Él. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en el Mesías Yeshua, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gloria, de su gracia, por su bondad para con nosotros en el Mesías Yeshua. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua, hablando de la nueva creación a partir de la resurrección, cuando Hashem creó un ser humano nuevo, un ser humano indestructible, uno que no podía ya morir. Yeshua es la cabeza, igual que Adán fue el cabeza de la primera raza humana. Yeshua es la cabeza de la segunda raza humana, y todos los que están en Adán mueren, pero todos los que están en Yeshua tienen vida eterna. Creados en el Mesías Yeshua para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Con otras palabras, tú estás, si has nacido del Espíritu, estás dentro de Yeshua, dentro de Él. Dentro de Él estás. Y si Él está sirviendo en el mundo celestial, en Él tú estás ahí. Y ahora vamos a ir a la Torah y mirar algunas cosas hermosas. El sumo sacerdote tenía ropa bien especificada según aquí tenemos una imagen del Instituto del Templo en Jerusalén del sumo sacerdote. Tenía 8 diferentes tipos de ropa. Lo puedes leer en la Torah. Un sacerdote normal tenía 4. El sumo sacerdote tenía los mismos 4 tipos de ropa, pero otros 4 más. Tenía 8 tipos de ropa. En una ropa que es la más visible, que se llama efod, el efod era como una capa. Estaba cubriendo los hombros por un lado, y estaba cubriendo parte del pecho y la parte de atrás. Encima del efod, cuando estaba puesto sobre el sumo sacerdote, encima de los hombros, había 2 piedras preciosas de ónice, y el ónice es negro. En los hombros, en cada hombro había una piedra de ónice. Ónice, cada piedra de ónice estaba dentro de una filigrana de oro, dice la Escritura. Y sobre cada piedra estaba grabada el nombre de estaban grabados los 6 de los nombres de los hijos de Israel. En un hombro había 6 nombres, y en el otro hombre había 6 nombres grabados sobre las piedras preciosas. También sobre el pectoral, que aquí se ve en la imagen, había 4 hileras de piedras, 3 en cada hilera, y cada piedra era diferente. En la Torah está escrito
cómo se llamaba. Y sobre cada piedra había un nombre grabado, que era el nombre de una tribu de Israel. Entonces, cuando el sumo sacerdote entraba en el templo, aquí tenéis otra imagen, el Eterno se fijaba en estos nombres que él tenía sobre sus hombros y sobre su corazón. Y ese es el ministerio de intercesión del sumo sacerdote, que intercedía, es decir, hacía recordar delante del Eterno los nombres de los hijos de Israel. Cada vez que él entraba a servir en el templo, todos los días, entraba a servir delante del Eterno. El Eterno veía los nombres de los hijos de Israel sobre su corazón y sobre sus hombros, sus dos hombros. Y así se acordaba de los hijos de Israel y perdonaba sus pecados y les ayudaba. Entonces este es el ministerio del sumo sacerdote en el templo diario. Este ministerio corresponde al ministerio celestial del sumo sacerdote celestial. Por lo tanto está escrito que él está intercediendo por nosotros, orando por nosotros. En Romanos capítulo 8 vamos a leer un texto que habla de esto. Versículo 34 dice: ¿Quién es el que condena? El Mesías Yeshua es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quiénes son los nosotros aquí? El templo celestial fue creado por el Eterno con el fin de que el servicio del Mesías celestial pudiera beneficiar a las personas en la tierra. De igual forma como el sumo sacerdote en el templo tenía que venir con los nombres de los hijos de Israel que representaban todo el pueblo de Israel. De la misma manera, en el cielo, el sumo sacerdote Yeshua tiene también los nombres de los hijos de Israel sobre su pecho y sobre sus hombros, porque está escrito: Él salvará a su pueblo de sus pecados. Tiene sobre sus hombros la responsabilidad de los hijos de Israel, tiene en su corazón las 12 tribus de Israel. Y él está orando para que el Eterno restaure estas 12 tribus. Y su oración tendrá éxito y el Eterno restaurará las 12 tribus, porque está escrito en los profetas que el Mesías tiene que restaurar las 12 tribus de Israel. Pero no es suficiente con eso. Y eso lo vamos a ver en Isaías. Isaías 49:6 dice él: poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. El pueblo de Israel fue puesto en la tierra y en el mundo espiritual como el puente entre el Eterno y las naciones. El pueblo de Israel es el pueblo sacerdotal. Ellos son sacerdotes, según lo que vemos cuando llegaron a Sinaí. El Eterno dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa sobre todas las naciones de la tierra. Es decir, el pueblo de Israel, el judío, ha sido puesto en este mundo como sacerdote para las naciones. Por lo tanto, cuando el Eterno quiere llegar a las naciones, tiene que pasar por el pueblo judío. Cuando quiere bendecir a las naciones del mundo, tiene que bendecir a Israel. Y la bendición que pasa por Israel llega a las naciones. Y eso quiere decir que cuando las naciones quieren conocer al Dios, el creador del mundo, tiene que pasar por el pueblo de Israel. No hay otro camino, porque la salvación viene de los judíos, está escrito. Con otras palabras también, dentro del pueblo de Israel están los sacerdotes que son el puente entre el pueblo y el Eterno.
Y entre los sacerdotes hay un sacerdote que es el sumo sacerdote, que es el puente entre los sacerdotes y el Eterno. Con otras palabras, el sumo sacerdote representa a todos los sacerdotes y a todo el pueblo de Israel, que a su vez representa a todas las naciones. Por lo tanto, cuando el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo, o en este caso, cuando Yeshua como sumo sacerdote celestial entra en el lugar santísimo, en el lugar celestial, en el templo celestial, él está representando a todos los seres humanos de la tierra. No solamente el pueblo de Israel, y lo vemos aquí, no es suficiente. Es poca cosa que levantes las tribus de Israel. Te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Yeshua es el intercesor para todas las naciones, para las 12 tribus de Israel y para las naciones de la tierra. Es decir, en su corazón está tu nombre. Sobre sus hombros está tu nombre. Él te está llevando sobre sus hombros. Cada vez que Él entra delante de la presencia del Eterno, está mencionando tu nombre. Yeshua está sirviendo al Eterno en el templo celestial. Por lo tanto, Él no puede ser el Eterno. Porque Él es el sumo sacerdote, está sirviendo a Dios. Él es el sumo sacerdote celestial. ¿Cómo va a adorar a sí mismo? Él no es Dios de esta forma. Él está ministrando a Dios a favor del ser humano en el mundo celestial. Entonces, este es el culto celestial. Los sacerdotes, hijos de Aarón, tenían que vestirse también con ropas sacerdotales. No tantas ropas como él. 4 ropas, él tenía 8. Pero aún así tenían que ser investidos para servir como sacerdotes. Investidos para servir como sacerdotes. Y esta verdad la podemos encontrar en Hechos 28, versículo 41. Y vestirás con ellos, vamos a leer, versículo 40. Para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cinturones, y les harás mitras, o para cubrirle su cabeza, no está bien esa palabra en español, pero bueno, para gloria y hermosura, y vestirás con ellos a tu hermano Aarón y a sus hijos con él, y los ungirás, y ordenarás, y consagrarás, para que me sirvan como sacerdotes. Les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, llegarán desde los lomos hasta los muslos. Ahí veis las 4 ropas. Túnicas, cinturones, coberturas de cabeza y calzoncillos. El sumo sacerdote tenía también lo mismo. Aquí tenemos una imagen de las ropas de los sacerdotes. Esto hace que el sacerdote pueda servir en el templo. Seréis vestidos para servir. Hay que vestir a un sacerdote para que pueda servir en su ministerio sacerdotal en la sombra, aquí en la tierra. Esa palabra está detrás de lo que Yeshua dice en Lucas capítulo 24, versículo 49. Donde está escrito, y he aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Yeshua está hablando aquí de la introducción de la vestidura celestial a los nuevos sacerdotes en este culto que él estaba mencionando a la mujer samaritana. El tiempo ha llegado, ahora es el momento cuando adoraréis al Padre en espíritu y en verdad, entraréis en el culto celestial.
Y aquí, para servir como sacerdotes en este culto celestial, necesitáis ser vestidos. Hay una ropa celestial. Y Yeshua dijo, esperad después de la resurrección. Después de la resurrección. Él dijo, esperad hasta que venga la vestidura. Y eso está aquí dicho entre Pesach y Shavuot. En Pesach, Yeshua fue resucitado de entre los muertos, recibió la vida indestructible, subió al cielo con su propia sangre, pero todavía estaba en el proceso de la introducción de ese culto celestial. Y él dice, vosotros tenéis que esperar hasta que vosotros como sacerdotes seáis vestidos. En Jerusalén. Por lo tanto, tenían que estar en Jerusalén, donde estaba el templo terrenal, y el templo celestial está encima del templo terrenal. Por eso se llama Yerushalayim, que hay una Jerusalén en el cielo y otra en la tierra. Yerushalayim es una palabra dual, que habla de dos Jerusalems. Yerushalayim, en hebreo, habla de dos. Entonces hay una Jerusalén arriba y una Jerusalén abajo. En la Jerusalén de arriba hay un templo y en la Jerusalén de abajo también hay un templo. Por lo tanto, él dijo, tenéis que estar en Jerusalén de abajo, porque cuando venga la introducción de este ministerio en el cielo, os llegará la ropa desde allí, directamente del cielo para la tierra. Y ahí estaban. ¿Y dónde estaban esperando esa ropa? ¿Dónde estaban esperando? Estaban esperando en el templo en Jerusalén. En capítulo 2, versículo 1 está escrito, y cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos juntos en un mismo lugar. Ese lugar no es el aposento alto, es el lugar del templo de Jerusalén, porque está hablando aquí de la casa, la casa, la casa, y la casa siempre significa el templo para el judío. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban reunidos, donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas? Adorarán en espíritu. Todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos, etc. Este es el momento de la investidura del poder del cual estaba hablando Yeshua para poder servir en el mundo celestial, en el tabernáculo celestial, en el templo celestial. Según el orden de Melquisedec, basado sobre la vida indestructible que fue dada a Yeshua y todos los que son de él, los que han sido introducidos, digamos, en su muerte a través del bautismo, y a través de la salida del bautismo han sido introducidos en la resurrección de Yeshua y son parte de su vida celestial. Y como herederos de la vida celestial junto con Yeshua, ellos podían también recibir ese ropaje celestial, esa investidura de poder y empezar a servir en el templo celestial. Y lo primero que hicieron fue sacrificar sus lenguas. Aquí hay mucho que hablar. Aquí hay mucho que hablar. Este culto celestial para los no judíos y los judíos igual, porque aquí en el mundo celestial, como hemos hablado, del mundo Aleph, no hay diferencia entre judío y no judío. Ese culto para el judío y el no judío en el mundo celestial es un culto muy profundo. Es un culto muy concreto y muy real. Como dice, el verdadero tabernáculo, los verdaderos adoradores estarán en este mundo. Y conforme vayamos aprendiendo a ministrar en ese templo, vamos a poder influenciar no solamente sobre nuestras vidas, nuestras familias, sino sobre naciones enteras. Por eso vamos a tomar más tiempo con este tema, hablando mucho más de este tema con la ayuda del Eterno. Y esto ha sido una pequeña introducción de lo que va a venir. Porque cada objeto del templo celestial tiene implicaciones en la vida del ministerio de la persona llena del Espíritu de Santidad. Entonces, nuestra misión como participantes de la resurrección de Yeshua es fijarnos en las cosas de arriba, como dijo Pablo, y aprender a vivir y tener ojos abiertos y comunicarnos y ver y entender
y servir en ese templo celestial. Un par de textos más que hablan de esto. En Revelación 1:6 está escrito, y versículo 5 podemos leer, y de Yeshua HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el primero que ha sido resucitado de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo sacerdotes para su Dios y Padre. Este es un sacerdocio celestial, basado sobre su resurrección. El primogénito de entre los muertos ha introducido un sacerdocio celestial, un reino celestial, con los que han experimentado esa vida nueva que Él nos dio, que el Eterno nos dio a través de Él en su resurrección. Leamos también 1 de Pedro 2. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos, está hablando aquí del nuevo nacimiento, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor, y viniendo a Él, está hablando Yeshua, como a una piedra viva, desechada por los hombres, por eso le crucificaron, pero escogida y preciosa delante de Dios, una piedra viva. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Yeshua HaMashiach. Porque esto se encuentra en la Escritura, he aquí pongo en Sión, ¿qué Sión? El celestial. Yeshua no fue puesto en la tierra, Yeshua fue puesto en el cielo, como una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis. Vosotros como sacerdotes, sacerdocio santo, casa espiritual, sacrificios espirituales, los que habéis nacido de nuevo. Aquí habla de lo mismo que en Juan 4, estos verdaderos adoradores que adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque a este tipo de adoradores el Padre busca que les adoren. Y tú eres uno de ellos, y la semana que viene hablaremos más de este tema. Ahora dejo lugar para preguntas. En relación a Efesios capítulo 6, habla acerca, bueno, se ha conocido en el cristianismo como la armadura, ¿no? La armadura del cristiano. Pero realmente lo que está hablando ahí, no sé, he estado tratando de entender un poco, es más que todo de las vestiduras del sacerdote. ¿Voy bien? ¿Voy pensando bien? ¿O está hablando de otra cosa? Cuando habla de la oración, que tenemos que estar vestidos también con la armadura de Dios. ¿Está hablando ahí más en referencia al sacerdote? Hay cosas semejantes a Efesios 6 si comparas con la vestidura del sumo sacerdote. Tiene un pectoral, que es un escudo. Sin embargo, hay una cosa que falta ahí, que son los zapatos. El sumo sacerdote y todos los sacerdotes servían sin zapatos, descalzos. Y en Efesios 6 encuentras un guerrero con zapatos. Es decir, es más bien una figura de un guerrero que un sacerdote. Y en Efesios 6, ¿cuántos diferentes ropajes tienes? ¿Los has contado?
La verdad, que es la creo que son 7, cintura, ¿no? la coraza de Sí, justicia, ajá, calzados en los pies, el escudo de fe, el yelmo de salvación. Esos son 5. 5, Entonces no cuadra bien porque los sacerdotes tenían 4 u 8 cosas. Ahora, si ok, quitas los calzados aquí en el versículo 15, ya tienes 4. ajá, Pero la coraza de la justicia era del sumo sacerdote, o el pectoral del juicio que estaba sobre su corazón, y no estaba sobre los demás sacerdotes. Entonces no cuadra bien del todo. Yo ok, creo que más bien esta figura que Pablo presenta aquí es un soldado que se enfrenta con los poderes espirituales. Por supuesto, hay cosas semejantes en la vestidura del sacerdocio, del sumo sacerdote y los demás. Si tú miras en estos textos, en el texto de Efesios 6, te das cuenta que Pablo está citando ciertos profetas. Entonces, busca en los textos de los profetas y mira el contexto para ver de qué está hablando ese profeta. Y si miras bien, ves que está hablando por un lado de la ropa que el Eterno mismo está utilizando cuando él enfrenta a sus enemigos. Y te das cuenta que no está en primer lugar hablando del servicio del templo, sino enfrentamiento con los enemigos, que no es lo ok, mismo. ujú, muy bien. Entonces, también dentro de esto eh, de los sacrificios, me imagino que también está relacionado con lo que está escrito también en Romanos capítulo 12, cuando dice que tenemos que ofrecer un sacrificio vivo, santo, agradable al Eterno, Correcto. que es nuestro culto racional. Ahí está. Entonces es parte también de esto que me imagino que vamos a ver más adelante. Muy bien. Sí, es Sí. correcto. Ujú. Es correcto. Como dijimos, la conexión entre lo espiritual y lo material no se puede separar. Lo que tú hagas ahora en el mundo material influye sobre el mundo espiritual y viceversa también. Por lo tanto, si Sí. ofreces tu espíritu al Eterno, eso implica también que tu cuerpo está a la disposición del Eterno. Y no podemos dividir el cuerpo del espíritu. Y por eso Pablo dice, sacrificad vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, es decir, no es material. Es un culto de la mente, es un culto más espiritual que otra cosa, es decir, una presentación de mi ser, de mi cuerpo, para servir a Hashem en este mundo material. Y por supuesto, puedes encontrar ahí la oración. Vamos a hablar más de los sacrificios en otra ocasión, porque hay varios de ellos. ¿Qué tipo de Ah, sacrificios ok. podemos ofrecer al Eterno en ese Lo culto? que te, ¿Sí? porque hablaba del templo, que existen los dos templos, coexisten, se puede decir. Sí. Entonces, Acércate más al micrófono. ya. ¿Dónde está el micrófono aquí? Y mi pregunta era porque uno trae de la iglesia cristiana, uno trae el pensamiento de que ahora con el Mesías se acabó prácticamente los quehaceres en el templo, Ujú. porque ya no se sacrifica, ya no se mata corderitos, etcétera, etcétera, por los pecados, porque ya el Mesías pagó el precio por eso. Ya. Y, o sea, según esto significa entonces que los sacrificios seguirán todavía cuando haya templo. Después de la resurrección de Yeshua, hubo, hubo 40 años de sacrificio en el templo. Cada año los creyentes en Yeshua sacrificaban un cordero y comían la Pascua.
celebrando y recordando la muerte de Yeshua, pero sacrificando un animal en el templo. ¿Verdad? También puedes leer en Hechos de los Apóstoles como Pablo entró en el templo y sacrificó, presentó sacrificios para los 4 hombres que habían hecho una promesa de nazareato, y Pablo también se juntó con ellos. Y si estudias lo que un nazareato, nazareo o nazir en hebreo tiene que sacrificar, uno de ellos es el sacrificio por el pecado, que Pablo sacrificó en el templo, sacrificio por el pecado, después de la resurrección de Yeshua. Entonces, si los creyentes en Yeshua en Jerusalén y todos los judíos que vivían en la tierra de Israel subían a Jerusalén para celebrar Pesaj, sacrificando en el templo durante por lo menos 39 años, los años que pudieran, y si Pablo presentó ofrendas en el templo para mostrar con esas ofrendas que no había nada cierto de las acusaciones contra él, que él enseñaba a los judíos a apostatar de Moshe y de las tradiciones, ¿cómo nosotros podemos creer que el Eterno haya anulado el servicio del templo? Si ellos vivían en eso año tras año tras año, los que eran fieles a Yeshua después de su resurrección. El templo fue destruido el año 70. Yeshua fue resucitado el año 31, según mis cálculos. Entonces, entre el año 31 y el año 70, había muchos años de culto en el templo. Y un judío que es celoso de la Torá, como está escrito en Hechos, que los miles y miles de judíos que habían creído en Yeshua, y todos son celosos de la Torá, ellos tienen que sacrificar sacrificios. Es que no puedes, si tienes templo y eres celoso de la Torá, muchos de los 75% de los mandamientos de la Torá hablan del servicio en el templo, del culto en el templo. Entonces tú no puedes cortar 75% de la Torá y decir que esto ya no vale. Entonces no eres celoso de la Torá, estás destruyendo la Torá. Entonces la idea cristiana de que ya los sacrificios desaparecieron y eso ya se anularon porque ahora hay un sacrificio que vale para todos, eso no vemos en la práctica, en la vida de los creyentes en Yeshua desde el año 31 hasta el año 70. No lo veo en Hechos de los Apóstoles ni en la carta a los Hebreos tampoco. Está diciendo, hablando de los sacrificios. Pero lo que está enseñando es que los sacrificios no pueden quitar el pecado dentro del ser humano. Quitar. Y eso hace falta un sacrificio celestial para eso. Pero los sacrificios de la tierra sirven para muchas otras cosas también, para honrar a Hashem, para cubrir el pecado, para recordar el pecado, para obtener el perdón por el pecado. Pero quitar el pecado, eso lo hace solo un sacrificio, y es Yeshua. Y no es lo mismo. Pero, como dices, coexisten. Las dos cosas coexisten. Ahora, por causa de la invasión romana, la destrucción del pueblo judío, el año 70 el templo fue destruido y el año 135 todo el pueblo fue esparcido por el mundo entero. Pero la esperanza siempre ha estado allí. Todos los días oramos 3 veces al día pidiendo a Hashem que reconstruya el templo. Estamos orando y pidiendo a que Hashem lo haga otra vez, para que podamos sacrificar lo que nos ordenó hacer. Y cuando el templo esté otra vez y los sacrificios estén otra vez, la gloria de Hashem se manifestará al mundo. Y eso también vemos en el libro de Ezequiel, capítulo 40 al 48, como en el tiempo mesiánico se va a restablecer el culto en el templo. Y el templo que se habla ahí, las dimensiones de ese templo, porque hay un ángel que va midiendo y mostrando cómo es el templo, no es ni el primero ni el segundo
y ahí habla de la tierra y todo eso. Tú puedes quizás creer que habla del templo celestial, pero yo creo y estoy convencido de que no está hablando del templo celestial en Ezequiel 40 al 48. 8 capítulos que hablan del milenio. El capítulo 38, 39 hablan de la guerra contra Israel, la última guerra de Gog y Magog. Después de Gog y Magog viene esa era mesiánica, no, el reino mesiánico, incluyendo el templo. Y entonces no veo ningún problema con eso. Lo importante es entender que en el mundo celestial y en el mundo terrenal hay un paralelismo, que una cosa complementa a otra, y digamos, los sacrificios en el templo terrenales activan el efecto del sacrificio celestial para que las personas puedan obtener los beneficios de Yeshua sacrificando animales en el templo. Así es como yo entiendo. Se podría entonces decir, bueno, hipotéticamente que el Mesías demore muchísimos años más en venir, se podría decir que cuando se restaure la Torá en Israel, Israel tenga su templo y la Torá sea la norma que rija a Israel, entonces va a haber la pena de muerte, todo tal como la Torá enseña. Sí. Es lo que seguiría rigiendo entonces. Sí, pero eso es bajo el Mesías. Hay un sector de judíos que creen que nosotros no podemos construir el templo, sino el Mesías lo va a hacer. Entonces, cuando Él venga, Él va a construir el templo. Ya, no, bueno, suponiendo de que no haya sido el templo destruido y hubiera seguido hasta el tiempo de hoy, o sea, el tiempo de hoy hubiera seguido igual como en el tiempo del Mesías y después de que el Mesías se fue. Sí, sí, claro que sí. Amén. Bueno, son cosas que yo estaba ahí en duda, no le había dedicado mucho estudio a ese ángulo y ahora caen los pedazos, las piezas en su lugar. Tienes, por ejemplo, en Sukkot, tienes sacrificio cada día durante 7 días en Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Y si cuentas los toros que se sacrifican, en total son 70 toros. Y los rabinos enseñan que los 70 toros que se ofrecen en Sukkot son 70 toros que representan todas las naciones de la tierra, porque las diferentes naciones que salieron de los lomos de Noé y sus hijos eran 70. Si tú lees en Génesis 10, puedes contar 70 naciones que salieron de Noé. El número 70 representa las naciones de la tierra. Israel está sacrificando en Sukkot a favor de los gentiles, dando un toro por cada nación para que el Eterno bendiga a las naciones. Entonces, mientras que el templo estaba aquí, las naciones fueron bendecidas por causa de estos sacrificios que se daban en el templo, cuando daban estos 70 toros cada año en Sukkot. Amén. Tremendo. ¿Puedo preguntar algo, amado? Adelante. Shalom Aleichem, Erev Tov, Mazluja. Baruch Hashem, Akol Beseder. Oh, Baruch Hashem. Amado, una pregunta con respecto al mismo tema que estamos hablando, si es tan amable. ¿Qué nivel se necesita para nosotros, como los justos de entre las naciones, en cuanto a la parte que implica al lavado de los pies, a los talmidim de nuestro Rebbe? ¿Es necesario un nivel para poder llevar a cabo esta misma? ¿O qué se necesita? Yo creo personalmente que no hay nada espiritual en eso, sino es algo meramente práctico. Yo lo veo como una manera de mostrar honra a los viajeros. Uno que en ese tiempo tenían sandalias y los caminos eran de tierra. Y uno que camina así se ensucia
muchísimo los pies. Entonces, una forma de mostrar honra a un visitante que venía a tu casa era lavarle los pies. Y claro, hoy en día no tenemos esa necesidad porque tenemos zapatos buenos y caminos buenos y vehículos buenos que no nos hacen causar este tipo de suciedad en los pies. Por lo tanto, en ese tiempo eso de lavar los pies era algo muy, muy, muy común y muy natural y muy importante a la hora de honrar a un visitante, a uno que llegaba a la casa. Y Yeshua lo utiliza mostrándonos que nosotros tenemos que tratarnos de esa forma, de lavarnos los pies los unos a los otros, es decir, servirnos de forma física unos a otros en las necesidades prácticas de la vida diaria. Así es como yo entiendo su enseñanza. Y eso podemos aplicar a muchas áreas de la vida, no solamente de los pies. Cortarnos el pelo unos de otros, no sé, ayudarnos a arreglar la ropa, lavar la casa, lavar el coche del vecino, de tu hermano. No sé, cosas que son de índole práctico, de muestra de amor y honra a tus hermanos en la fe. Así como yo entiendo. O sea que palabra. En sí, vuelve a ver. O sea, ya sí, no solamente es ello, sino prácticamente todo, pero si en un caso se da la circunstancia, hacerlo no es ningún problema. Eso es parte, como como cualquier otra circunstancia, como un plato de comida, como correcto. Una bebida, también todo ello es lo mismo. O sea, no hace falta tener X nivel para poder hacer esta misma como se tiene que hacerlo, sin problema. X nivel, no entiendo. Sí, o sea, es decir, que es que se decía por ahí que solamente esa misma, para cumplirla, solamente la podía hacer nuestro Rebbe, por el alto nivel que tenía. Pero entonces luego se contradice aquí el texto porque en Juan 13:15 dice, os he dado ejemplo para que hagáis lo mismo que yo he hecho con vosotros. Dice, en verdad os aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entendéis esto? Dichosos seréis si lo ponéis en práctica. O sea que hay una dicha. O sea que no hace falta ser Cohen Gadol en el nivel de nuestro Rebbe para poder cumplir esta misma, ¿cierto? Porque dice, así mismo como yo he hecho, haced vosotros. Así es. ¿Cierto? O sea que ese trabajo es el trabajo del siervo. Si tú tenías un siervo en tu casa, el siervo era el que lavaba los pies de los visitantes. Pero Yeshua tomaba el lugar del siervo. Y él es nuestro ejemplo como siervos, ¿no? Para servir. Con otras palabras, él muestra que el camino del servicio práctico unos a los otros es la forma de mostrar amor y de humillarse y de ser grande en el reino del Mesías. Muy bien, Baruch. Listo. Colbeseder, toda por esta parte. Y otra pregunta más. Bien. Dentro del mismo prácticamente prototipo de situación, hay un proyecto hacer un templo en Jerusalén. Antes de que se haga ese templo, Hashem nos volverá a enviar a los 2 testigos, o eso va a ser después de que el antimashiach venga. No lo sé. Y luego va a ser enviado el Yajo. No lo sé, amado. No me preguntes por la cronología de los últimos tiempos, porque hay textos, los textos no están claros, para mí no están claros todavía, y creo que la profecía está escrita con 2 propósitos. Una es prepararnos mentalmente y espiritualmente para lo que va a venir, aunque no entendamos bien. Y segundo, que cuando sucedan las cosas podamos reconocer lo que los profetas dijeron. Y entonces ubicarnos proféticamente dentro del plan de tiempo de Hashem. Entonces, hacer prognosticaciones o querer saber todo de antemano, la profecía misma tiene una válvula de seguridad contra ese tipo de cosas. Los profetas, las profecías han sido aseguradas por Hashem para que no podamos saber todo de antemano, sino que tenemos que depender de Él
y buscar de Él y vivir con Él y tener una mente abierta para poder ser parte del cumplimiento de las profecías. Porque nuestra mente quiere tener todo bien esquematizado, sabemos lo que va a pasar, primero esto, luego otro, luego lo otro, luego lo otro, para poder ser los dueños de la situación. Y Hashem no quiere que las profecías sirvan para eso, porque solamente estamos calentando la cabeza. Él quiere que la profecía sea un medio de depender de Él y de búsqueda. Porque si tú tienes las piezas del puzzle, cada profecía es una pieza del puzzle. Tú no ves la pieza, el puzzle no lo ves todavía, pero tienes las piezas. Y Hashem quiere que tengas las piezas, aunque no sepas ponerlas en su lugar. Pero cuando vengan los momentos, cuando estés en necesidad de saber, Hashem va a poner a través de su espíritu las piezas en su lugar para que veas la imagen, cuando lo necesites. Pero ahora no lo necesitas, por eso no te va a mostrar eso. ¿Quién? O sea que sí, o sea, en este caso la clave está justamente, esto me lo preguntaba un estudiante sobre este aspecto. Yo, mira, sencillamente tenemos es que estar preparados y ya está. Así de sencillo. Cuando vayan llegando las circunstancias, Baruch Hashem, como estamos a la altura de la circunstancia en lo que tenemos que estar, en la búsqueda que nos compete de buscar al Eterno en la parte que nos atañe, esa es la clave. Cuando llegue el momento ya llegará y sencillamente lo que va a pasar, sencillamente la Ruach HaKodesh nos guiará. De ello depende la formación y el nivel adecuado que tenemos que estar ahora preparándonos, y luego por consiguiente Bezrat Hashem, cuando llegue ese tiempo no vamos a tener ningún problema. Lo que haya que venir, Baruch Hashem, la Ruach HaKodesh, en la llanura que Hashem nos ha de dar, lo podremos soportar con toda la excelencia que se requiere en el momento. Amén. Y el punto álgido era, ese sí que es espectacular, yo creo que ese sí va por ahí, que el amado Eliyahu, ese sí que lo estamos esperando, ¿no? Sí. Hashem. Sí. Yo quiero estar con él cuando venga. Será un honor ir a saludarle, ¿verdad que sí? Será un voltaje. Quiero colaborar con él. Aunque sea lavarle los pies. Sí o no, humildemente, sí o no. Inclusive, que hay de cierto de si sea viable que inclusive allá nos envíe de nuevo a Moshe Rabenu o a Hanok o a Enoch. Moshe Rabenu murió. Ya, pero Hanok no murió. Para que resucite, muera, resucite y cumpla. Personalmente creo que vamos a ver a Eliyahu y Hanok los dos juntos. Los dos juntos. Que son los dos testigos. Bueno. Los dos porque testigos. Son los dos únicos que no han muerto en la historia. Los dos fueron llevados al cielo. Y está establecido que el hombre muera, ¿no? Así que ellos tienen que morir. Por eso en Revelación está escrito que la bestia que va a subir de las aguas de las aguas va a matar a los dos testigos. Tienen que morir. Pero es un testigo para las naciones, que es Hanoch, y un testigo para Israel, que es Eliyahu. Baruch Hashem. O sea, la clave está está en esa esencia. O sea, las dos jurisprudencias se van, o sea, para cada jurisdicción va a tener su testigo, para que no quede huella de que no fue así. Baruch Hashem. Esa sería como la base más fácil. Eso es como yo entiendo los textos. Puede ser. Sí, desde esa perspectiva, aplicándolo en la jurisprudencia y en la jurisdicción, Baruch Hashem. O sea, en esa parte sería Baruch Hashem. Muy bien. Bien. Entonces, el hecho de que Moshe Rabenu haya sido manifestado allí en el monte de la transfiguración no indica de que realmente no haya muerto. No, yo creo que fue otra dimensión. Otra dimensión que tenía que cumplir. Otra dimensión. Hombre. Bueno. Yeshua fue trasladado fuera del tiempo ahí. En esa dimensión. Sí. Muy bien, Baruch Hashem. Listo, Mao. Solamente tenía esas dos preguntitas. ¿Cuál es la situación ahorita en Israel? Usted que vive en Israel, aquí escuchamos muchas noticias, estamos al otro lado del mundo, pero realmente, ahorita hablando de los dos templos y de la reconstrucción de un nuevo templo, ya hay un programa, vamos a decir, allá en Israel por parte de todo lo rabinato y
primer ministro y las cosas para la construcción de un tercer templo, ya, o sea, de un nuevo templo, ¿ya hay ese programa? Que yo sepa, no existe un programa unánime de construir el templo, pero hay un instituto del templo que puedes encontrar en internet, the Temple Institute, que está haciendo todos los preparativos para la construcción del nuevo templo. Con los estudios requeridos, con la ropa, con la menorá. Ya tenemos un candelabro de oro, está en Jerusalén, esperando ser introducido en el templo. Y según el testimonio de un piloto, aquí él, cuando vuela sobre el sur de Israel, él ve cerca del Mar Muerto, en las montañas, un altar ya construido. Solamente necesitan un helicóptero o 2 helicópteros para trasladarlo a Jerusalén. Cosas que ya están ahí preparadas para la construcción del templo. Pero que haya un plan del gobierno o de los rabinos, no creo que exista. Ok, pero excelentes noticias. Uh-huh. Muchas gracias, toda Rabá. Bien, vamos a parar aquí la clase y con la ayuda del Eterno nos vemos dentro de una semana. Gracias por estar conmigo y os deseo una semana feliz y con mucha alegría y mucho servicio en el templo celestial.